Bienvenidos a todos, mi nombre es Jaime y este es el taller de electromiografía para el concurso de La Ingeniería en tus manos. En este taller vais a aprender qué es la electromiografía, su principio de funcionamiento y cómo controlar los diferentes módulos que podemos encontrar en el mercado. Como sabéis, el cerebro utiliza señales eléctricas para controlar el movimiento de nuestros músculos. Cuando las fibras musculares reciben estos impulsos eléctricos, se genera un proceso electroquímico que produce la contracción de estas fibras, de manera que podamos mover las diferentes partes de nuestro cuerpo. Esta actividad eléctrica se puede medir a través de dispositivos electrónicos, con una técnica denominada electromiografía, o por sus siglas EMG. A través de esta información sobre la actividad eléctrica que hay en nuestros músculos, podemos obtener información sobre qué movimientos estamos realizando, la amplitud de esos movimientos o incluso sobre el estado de salud de diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ello, las técnicas de electromiografía son ampliamente utilizadas en diferentes áreas, como pueden ser la biomedicina, el deporte o incluso la bioingeniería. Por ejemplo, es típico en el mundo del deporte disponer electrodos en el cuerpo de los deportistas y ponerles a realizar un cierto ejercicio, de manera que podamos ver qué músculos se están viendo más o menos involucrados en la realización del ejercicio. De esta manera lo que podemos es mejorar la técnica del deportista. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es utilizar la electromiografía para propósitos de robótica. Por ejemplo, podremos medir los movimientos que estamos realizando en nuestro cuerpo para controlar una serie de actuadores, como por ejemplo una prótesis médica o un robot que imite nuestros movimientos. Para ello lo que necesitaremos será de dispositivos electrónicos que capturen estas señales y que nos devuelvan una señal que nosotros podamos procesar fácilmente mediante un microcontrolador, como podría ser por ejemplo un Arduino. El problema es que estas señales nerviosas son muy tenues, lo que las hace difíciles de detectar. Además, como son tan débiles, son señales muy vulnerables al ruido electrónico que pueda haber en el entorno. Para entender mejor este fenómeno, pongamos un ejemplo. Supongamos que estamos en una fiesta y tenemos un amigo que nos está hablando. Hay música, hay ruido, la gente está hablando y no entendemos bien lo que nos está diciendo. La voz de este amigo serían las señales de electromiografía que nosotros queremos medir, que como hemos dicho son muy tenues y son muy vulnerables al ruido del entorno. Si a nuestro amigo le damos un megáfono, este megáfono va a permitir amplificar la voz de nuestro amigo y vamos a entenderle mejor, de manera que vamos a poder escuchar lo que nos está diciendo. En nuestro caso, este megáfono va a ser la electrónica que nosotros vamos a disponer sobre nuestros músculos y que va a amplificar la señal eléctrica que hay en ellos, ¿no? De manera que obtengamos una señal mucho más amplificada y filtrada para que no tengamos ese ruido del entorno. Los chips que utilizan este tipo de sistemas electrónicos se denominan amplificadores, que como su propio nombre indica, cogen una señal muy tenue y la amplifican a su salida, de manera que sea más fácil medirla. El problema está en que en este proceso de amplificación se introduce un cierto ruido en la señal, lo que puede distorsionar la señal original que queríamos amplificar. Por ello, el diseño de los filtros que vaya en esta electrónica es crítico para conseguir señales limpias y fácilmente procesables. En el mercado existen diferentes módulos que podemos utilizar para nuestros proyectos personales de electromiografía. Por ejemplo, tenemos el MioWare 2.0 de la marca SparkFun. También disponemos del MioWare 1.0 o sus clones, que podemos encontrarlos en las tiendas online más conocidas. Y finalmente el módulo basado en el chip AD8832, que aunque da unos peores resultados, sí que nos sirve para ciertas aplicaciones sencillas. Para este taller os recomendamos que utilicéis el clon del MioWare 1.0, pues su relación calidad-precio es muy buena. Pasemos a hablar del conexionado de los electrodos. Los electrodos son los terminales eléctricos que van a captar las señales de nuestros músculos y las van a llevar hasta la electrónica de amplificación. Estos electrodos generalmente van a ser adhesivos y se van a pegar a nuestra piel de manera que garanticemos el contacto eléctrico entre nuestra piel y el sensor. La disposición de estos electrodos es sumamente importante, pues de ella depende el correcto funcionamiento del módulo. Vamos a tener tres electrodos. El primero es el de referencia, que nos va a garantizar una referencia de tensión para las medidas. Vamos a tener que disponerlo en una zona ósea con baja actividad muscular, para evitar la interferencia de músculos adyacentes. El segundo electrodo tenemos que ponerlo en el centro del músculo, donde vamos a tener la mayor cantidad de actividad eléctrica. El tercer y último electrodo tenemos que disponerlo en uno de los extremos del músculo, de manera que captemos el ruido al que se ve sometido y podamos sustraérselo al electrodo que poníamos en el centro del músculo. De esta manera lo que obtenemos es una señal más limpia.
Es importante que estos dos últimos electrodos de medida los dispongamos alineados con las fibras musculares, pues es en esta dirección en la que viajan las señales eléctricas. Así vamos a maximizar la amplitud de la señal que obtengamos a la salida. Para obtener medidas repetitivas y consistentes hay que garantizar un buen contacto eléctrico entre el electrodo y nuestra piel. Por ello, es conveniente disponer de repuestos que nos permitan cambiar los electrodos que se van quedando viejos y que van perdiendo capacidad de adherencia y reemplazarlos por electrodos nuevos que se peguen bien a nuestra piel. También podemos contar con líquido conductivo especial para MG que mejora la conductividad eléctrica entre nuestra piel y el electrodo, aunque esto es opcional. Una vez tengamos conectados los electrodos, podemos pasar a hablar sobre las conexiones eléctricas de los módulos. Generalmente vamos a tener tres conexiones: alimentación o 5 voltios, tierra o GND y la señal de salida. Estos tres pines los conectaremos directamente al Arduino. Los módulos nos proporcionan una señal analógica, que quiere decir que su valor varía de forma continua entre 0 voltios y el voltaje máximo de la alimentación. Los pines del Arduino que nos permiten medir este tipo de señales van desde el A0 hasta el A7. Podemos conectar directamente el cable de señal a cualquiera de estos pines. El Arduino tendremos que alimentarlo con una batería o con una fuente de alimentación externa, teniendo en cuenta que el voltaje máximo que soporta por su pin de entrada VIN es de 12 voltios, de manera que si excedemos este voltaje vamos a dañar la placa. En caso de que utilicéis el módulo basado en el chip AD8832, vamos a necesitar tensión simétrica, lo que quiere decir que vamos a tener que proporcionar tanto más 5 voltios como menos 5 voltios, o el voltaje que sea. Para conseguir esto necesitaremos un módulo que nos proporcione esta tensión simétrica, a partir de una entrada normal, como puede ser la de una batería. Este módulo nos proporcionará tres terminales de alimentación. El del centro será la referencia o tierra, GND. Los dos restantes van a ser más 5 voltios o menos 5 voltios respectivamente. Este mismo efecto puede conseguirse usando dos baterías, uniendo el terminal positivo de una al terminal negativo de la otra. De esta manera vamos a tener dos terminales de tensión, uno positivo y otro negativo, con el central que va a actuar como referencia de tensión. Pasemos a comentar el código de Arduino que nos va a permitir realizar las lecturas de electromiografía. En primer lugar, vamos a declarar una macro que identifica en qué pin tenemos conectada la señal de salida de nuestro módulo. Como se trata de una señal de salida analógica, no podemos utilizar cualquier pin, sino que en caso de estar utilizando un Arduino Uno, tenemos que utilizar los pines que van desde el A0 hasta el A7, porque estos son los que nos permiten realizar lecturas analógicas. En este caso yo estoy utilizando el pin A0. Si utilizáis cualquier otra placa, como puede ser el Arduino Nano o el Arduino Mega, tenéis que consultar qué pines son los que permiten realizar lecturas analógicas. El dato medido vamos a almacenarlo en una variable a la que he llamado medida y que he declarado como tipo entero. Esta variable medida va a tomar valores entre 0 y 1023. Pasemos a hablar de la función setup. En esta función vamos a realizar las configuraciones del Arduino. Como queremos visualizar los datos por pantalla, tenemos que habilitar la comunicación serial. Esto lo hacemos utilizando la función serial.begin, indicando entre paréntesis a qué velocidad queremos que se realice esa comunicación entre el Arduino y nuestro ordenador. Finalmente, lo que hacemos es declarar el pin de lectura, que hemos definido con la macro pinemg, como un pin de entrada. Por último, tenemos la función loop, que se va a repetir continuamente. En primer lugar, lo que queremos hacer es capturar la señal que tenemos en el pin de entrada. Esto lo hacemos mediante la función analogread, que lo que hace es leer cuánto voltaje tenemos presente en ese pin y lo traduce a un valor entre 0 y 1023, como indicábamos al principio. Este valor lo tenemos que asignar a la variable de medida. En segundo lugar, con la función serial.println, lo que tenemos que hacer es imprimir por pantalla ese valor para que nosotros podamos visualizarlo. Y después introducimos un pequeño delay para que la gráfica no vaya demasiado rápido. Como ampliación, os voy a enseñar a implementar una versión simplificada del filtro de media, que os va a permitir obtener lecturas más continuas y más limpias. Este tipo de filtros lo que hacen es actualizar el valor de la señal medida, teniendo en cuenta no solamente el valor presente de esa señal, sino teniendo en cuenta también su evolución en el tiempo, dentro de una determinada ventana. El tamaño de esa ventana temporal la identificamos con la variable n. En este caso yo he escogido 5 periodos. Cuanto mayor sea esta ventana, mayor va a ser el filtrado que vais a hacer.
Sin embargo, aumentar demasiado el tamaño de la ventana lo que hace es desactualizar la señal, de manera que vais a tener un delay demasiado grande entre la lectura actual del sensor y la señal filtrada. Para realizar el filtrado, lo que tenemos que hacer es, a la hora de asignar el valor a nuestra variable de medida, tenemos que ponderar los valores que ya tenía esa variable por un cierto factor, calculado como n-1 partido n. A esto le añadimos el valor actual, que capturamos mediante la función analogRead, dividido por el número de periodos que estamos considerando en el filtro. Pues ya estamos listos para hacer algunas pruebas de funcionamiento. En primer lugar, vamos a probar el clon del MioWare 1.0, que nos ha dado muy buenos resultados. Como podéis observar, proporciona una señal bastante limpia y continua. Cuando muevo mi brazo, la señal de este módulo aumenta, lo que indica que el bíceps está haciendo fuerza. Cuanto mayor sea la fuerza que hago, más va a aumentar la señal medida por el módulo. Como hemos dicho, esta señal puede servirnos para diferentes propósitos. Por ejemplo, controlar una serie de actuadores, de manera que cuando aprieto el músculo podemos cerrar, por ejemplo, una mano robótica y agarrar objetos. En segundo lugar, probaremos el módulo basado en el chip AD8832, que como veis nos proporciona una señal un poco más ruidosa que el MioWare 1.0. Sin embargo, este módulo puede sernos de gran utilidad si la aplicación para la que lo queremos no requiere de una precisión excesiva. Si queremos hacer un control todo o nada, es decir, abierto o cerrado, este chip puede proporcionarnos buenos resultados por un bajo coste. En este vídeo hemos aprendido qué es la electromiografía, qué módulos disponemos en el mercado para nuestros proyectos personales y cómo utilizar estos módulos. En definitiva, esta técnica nos acerca al mundo de la biotecnología y la cibernética y nos permite integrar diferentes dispositivos con nuestro cuerpo. Queda a vuestra elección escoger el módulo que mejor se ajuste a vuestras necesidades y os animo a que lo integréis en vuestro proyecto. Espero que os haya gustado el vídeo y mucha suerte en el concurso.